Hola, mujer que persevera. Es un privilegio el poder compartir contigo este tiempo devocional. La serie acerca de los atributos de Dios ha sido sumamente interesante y reveladora, ¿no es cierto? Aunque hay algunos que son bastante conocidos, ya que los hemos escuchado durante las prédicas, en los estudios y demás, como la omnipotencia o la omnipresencia, en esta serie hemos descubierto algunos otros de los cuales a lo mejor no teníamos una definición como tal, como por ejemplo la simpleza del Señor. Aunque mi objetivo en este tiempo no es explicar la definición del mismo, porque para eso tenemos la serie que las hermanas han preparado y que compartieron con nosotros, me gustaría comenzar con algo que dijo Agustín de Hipona respecto a la simpleza del Señor. Dios no puede perder ninguno de sus atributos, y no hay diferencia entre quién es y lo que es en sí mismo. Es decir, Dios es sus atributos. En medio de la iglesia del Señor nos encontramos con muchas posturas que exaltan solo algunos de sus atributos, como si ellos valieran o tuvieran más importancia que otros. Hay muchos de los que ni siquiera sabe la iglesia que son atributos del Señor. Por lo tanto, series como esta son importantísimas para que nosotros sigamos conociendo un poquito más a nuestro Dios. Conocer a Dios implica descubrir todo lo que es Él. En nuestra limitada capacidad, claro, necesitamos atender a su plenitud. El conocer y el entender la simpleza de Dios ayuda a nuestra fe de innumerables maneras. Por ejemplo, cuando nos encontramos en medio de aflicciones o tribulaciones y acudimos al Señor para suplicar que haga algo, que intervenga, que responda a nuestras súplicas, vamos creyendo que Él nos escucha. Pero cuando entendemos la simpleza de nuestro Dios, podemos saber que no nada más nos escucha y que en su omnisciencia sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Pero también opera la misericordia de Dios, no dándonos lo que merecemos, la gracia del Señor que nos da aquello que no merecemos, y a su vez, en esas mismas respuestas, el Señor nos muestra su amor, el Señor nos muestra su fidelidad, nos muestra su bondad, nos muestra mucho más allá que un solo atributo. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, el poder entender que este ser tan complejo, que nuestra limitada capacidad es imposible que llegue a entender completamente la manera en que Él opera, pero creemos por fe que Él va a hacer algo y va a responder. Y entonces opera su poder en nuestras vidas, llevándonos a sorprendernos de las respuestas que hace, de cómo Él nos abre puertas y nos abre caminos donde no las había, cuando de repente Él nos suple a través de la persona que menos esperábamos, cuando Él nos muestra su poder obrando sanidad a través de las intercesiones y las oraciones de nuestros hermanos. Vamos, en una sola respuesta que el Señor nos da, nos deja ser testigos de cómo operan los diversos atributos que Él tiene. Y esto es lo maravilloso de poder atender a su simpleza, que aunque suena simple, valga la redundancia, es algo bastante complejo de entender. Pero algo que el Señor nos ha dado es su Espíritu para que por fe podamos creer todo lo que el Señor hace. Por eso te digo que entender la simpleza de nuestro Dios fortalece de manera exponencial nuestra fe, porque sabemos que no es un Dios que se limita, no es un Dios finito, no es un Dios que solamente opera o que es voluble de acuerdo a su estado de ánimo. Imaginemos que Dios un día de repente dijera: hoy no tengo ánimo de ser amoroso, hoy solamente va a obrar mi justicia. Hermanas, sería de temer que el Señor solamente obrará con su justicia, y no porque no sea justo, sino porque nos daría lo que merecemos. Este atributo tan maravilloso de la simpleza de nuestro Dios nos permite entrar confiadamente ante su presencia para poder suplicarle por nuestras peticiones, pero no nada más eso, poder confesarle nuestros pecados y sabremos que está operando su amor, sabiendo que opera su misericordia, sabiendo que Él no nos juzga, sabiendo que Él nos ama, que nos ha perdonado y que por la sangre de nuestro Señor Jesús nos ha hecho aceptos delante de Él. Saber que nuestro Dios no es divisible, mucho menos voluble, nos da la confianza para poder acercarnos a Él y saber que Él va a operar con todo lo que es Él.
hay quienes apelan más a su amor, ¿no? Y hemos escuchado a mucha gente que dice, Dios es amor, y claro que Dios es amor, pero más bien podríamos decir, el amor es Dios. Pero no nada más eso. Hay otras corrientes que se basan más en la justicia del Señor. Pero el que nosotros podamos entender, repito, en nuestra limitada concepción, todos los atributos del Señor y saber que todos operan en Él, es indispensable para que entonces comprendamos un poco más el Evangelio que vino a nuestras vidas. Porque si bien Él, en su omnisciencia, sabe perfectamente todo lo que hemos hecho, incluso nuestros más íntimos pensamientos, incluso aquella imaginación que dejamos volar y que a muchos nos sonrojaría o avergonzaría que los demás se enteraran, entender que Él lo sabe, pero que aún así Él nos ama y que Él es fiel no a nosotros, sino al amor a nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros. Saber que nuestro Dios, a pesar de que conoce quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser, nos ha amado, nos ha perdonado y se ha provisto de esta misericordia que se renueva día con día para tener misericordia de nosotros y poder extender su perdón a nuestras vidas, a veces es muy difícil de comprender para nuestra limitada mente humana. Sin embargo, este es nuestro Dios. Este es el gran Dios que tenemos. Un Dios al que nos podemos acercar confiadamente. Un Dios que sabemos que Él obrará justicia. El saber que tenemos un Dios que nos ama profundamente, pero que no se hace a una y mucho menos se complace en el pecado, necesita llevarnos a poder experimentar esta plenitud en la que Dios quiere que vivamos. Ahora que hemos entendido este atributo de la simpleza, sin duda, nuestra fe puede fortalecerse aún más, creyendo lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que, ¿cómo se vuelve práctico este atributo en nuestra vida? Te repito, teniendo una fe centrada en que nuestro Dios es bueno, es justo, es amoroso, es fiel, es real. Él lo sabe todo. Él, antes de que le pidamos algo, ya sabe de lo que tenemos necesidad y ha provisto lo necesario, porque todo nos ayuda a los que amamos al Señor. Así que, si antes podíamos venir delante de Él confiados en que nos iba a escuchar y nos iba a responder, ahora que sabemos que en su poder Él permite que todos los atributos obren para bien, nuestra fe es fortalecida. Así que, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu petición, tu anhelo, el Señor lo conoce y el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y no hay duda en que Él mueve todo lo necesario y obra su poder para que nosotros seamos bendecidos con lo que Él tenga para nuestra vida. Que tu fe no decaiga, que tu fe sea fortalecida al saber que Dios es inmutable, que Dios no cambia y que Él echa mano de todos sus atributos para bendecirnos. No por nosotros, no porque seamos muy buenos ni muy justos, sino porque Él es el bueno y Él nos ama. Y en su justicia, todos nuestros pecados y nuestras faltas han sido pagadas por la sangre de nuestro Señor Jesús. El nombre del atributo que consideramos hoy es simpleza, pero créeme, de simple no tiene nada. Es bastante complejo entender todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Acerquémonos confiadamente. Que Dios te bendiga.